Mm, Voy a coger algún ejemplo de texto que tenemos por aquí. Vale. Todo esto sería aplicable con vistas, si lo vemos de cara al examen, todo esto sería aplicable sobre todo en el segundo texto. En el segundo texto que tenéis de los textos de selectivo, en el texto 2, que lleva el subtítulo de la ideología alemana. También aprovecho para que tengáis en cuenta, teniendo en cuenta que la pregunta de selectivo es la que es alienación e ideología, Marx, tened en cuenta que muchas de las cosas, por ejemplo, en el caso de la alienación, que muchas de las cosas que se ven en el apartado de la alienación, estoy buscando por aquí, pues la alienación económica, la alienación política, la alienación religiosa, también pueden ser entendidas estas formas de alienación al mismo tiempo como tipos de ideología. Sobre todo cuando pensamos en estos subtipos. Bueno, voy a parar y voy a enfocarlo de otra manera. En la obra de Marx se puede encontrar una diferencia que es muy comentada, que es digamos, bastante sencilla, vamos, que sintetiza un poco, que ayuda a comprender mejor la cuestión de la ideología y de la alienación, que es la diferencia entre infraestructura y superestructura. Una especie de metáfora con un edificio, como si un edificio tuviera una base, la infraestructura, lo que lo mantiene en pie, y luego hubiera una superestructura que es sobre la que se levanta el resto del edificio. Vale, os comento todo esto para que podáis ir a las distintas formas de alienación y que al verlas, por ejemplo, al ver la alienación política o la alienación religiosa o incluso la filosófica, que está en los apuntes y también está en uno de los vídeos que os he puesto para que entendáis fácilmente el marxismo en el aula virtual, esa diferencia entre infraestructura y superestructura y su relación con las formas de alienación puede hacer entender mejor también la idea de ideología. ¿Por qué? Porque dado que en líneas generales el marxismo entiende que hay una alienación económica que tiene que ver con las, vamos a decirlo así, ideas equivocadas sobre la economía que se difunden en sociedad. Si entendemos que hay ese tipo de alienación económica, también podemos entender que hay relacionada con ella un tipo de, vamos a decirlo así, ideología económica, es decir, de discurso sobre la economía, que sería también interesado y que precisamente ese discurso de la economía alienaría al trabajador porque éste no podría entender bien cuál es su situación con ese discurso. Pensaría con las categorías, con las ideas, con los conceptos económicos que estarían poniendo en la sociedad eh, personas de la clase burguesa, digamos, de la clase dominante, de forma que el trabajador no pudiera entenderse a sí mismo económicamente, no pudiera entender su situación económica. Esto, que es una forma de alienación, la alienación que tiene que ver con el discurso de la economía, también se puede entender como una ideología, es decir, se puede entender la relación entre alienación e ideología. Si hay una contradicción muy fuerte entre la experiencia que una persona tiene, los conocimientos que tiene con respecto a la economía o con respecto al trabajo, en la medida que el trabajo está relacionado con la economía, y hay un discurso que entendemos que es ideológico, interesado, con respecto a esa forma de trabajar o de entender la economía, se da la alienación porque no solo porque el trabajador trabaje, digamos, tenga un trabajo que le haga sufrir, sino porque al mismo tiempo ese discurso le mantiene insatisfecho en ese mismo trabajo porque no es capaz de entender por completo su situación ni cambiarla debido a ese discurso falsificador sobre la realidad e interesado. Y esto mismo se podría aplicar, por ejemplo, en la alienación religiosa, que seguramente es la más fácil de ver, aunque también se podría aplicar a la alienación política y a la alienación, si entendemos también como esto un subtipo de alienación filosófica. Es decir, voy ahora con la religiosa, pero antes, en el caso de la alienación política o en el caso de la alienación filosófica, simplemente estaríamos hablando de discursos políticos, no solo económicos, sino también políticos, que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con la gestión de la vida en sociedad, que también serían interesados y que harían que las personas no entendiesen la política gracias a esa ideología, a esa forma a ese discurso sobre la política
que estaría también en contradicción con los conocimientos y la experiencia que tendría una persona normal y corriente, un trabajador, un obrero, con respecto a lo que es la política, y gracias a la ideologización de ese discurso político, pues se podría conseguir que una persona se mantenga en un estado, digamos, de ignorancia o de lo que en el marxismo se llama falsa conciencia con respecto a la realidad, porque esa falsa conciencia significaría, pues, un poco como comentaba antes, que la persona no tenga una conciencia de clase, es decir, que esa persona tenga unas ideas falsas sobre la realidad, pero que aunque son falsas, son funcionales para que esa persona se mantenga en el lugar en el que otras personas que la dominan, eh, vamos a decirlo así, se aprovechen de ella. Entonces la ideología tendría esta función, ¿sí? De mantener, de ser un discurso parcial, interesado, de una clase social determinada para mantener a otra clase social en un lugar subordinado. Decía antes que probablemente la ideología que más claramente se vea es la que tiene que ver con la religión, porque en líneas generales la creencia, las creencias bueno, las creencias religiosas han ido decayendo cada vez más, y en líneas generales muchas personas entienden que la mayor parte de las ideas sobre el mundo que proporcionaba la religión eran falsas, y que no podemos fiarnos al pie de la letra de lo que nos decía, en este caso, por ejemplo, teniendo en cuenta que estamos en que venimos de una tradición cristiana, pues que no podemos tomar literalmente lo que decía del mundo el Génesis, ni cuándo se creó, porque ya la física y las ciencias en general ya han dado otra visión del mundo, que no podemos tener en cuenta, no como hace 2000 años, que existe un Dios y que es un ser que nos ha creado, porque la biología ya ha demostrado que es falso también. Todo esto serían, por ejemplo, estos ejemplos físicos y biológicos que pongo serían ejemplos de cómo había un conocimiento, un discurso, algo que se hacía pasar por verdad que era ideología, porque luego se ha descubierto biológicamente o físicamente, a nivel astronómico, etcétera, que ni el lugar de la Tierra, ni lo que es la Tierra a nivel geológico, ni lo que es la vida a nivel biológico se corresponde con lo que decía la religión. Y desde un punto de vista marxista, esto no solo es una especie de error en el que había gente que antes no sabía cosas y luego supo otras y simplemente desconocía la verdad, sino que aquí es donde el marxismo introduce la parte de las ideas interesadas de, de la religión. Es decir, que esas ideas no solo eran erróneas, sino que servían para que unas personas, pues en este caso, por ejemplo, los sacerdotes, los curas, etcétera, dominasen a otras personas en base a unas creencias sobre la realidad que eran falsas y que producían, que tenían unos ciertos efectos en el comportamiento de la gente. Pues, por ejemplo, en el ejemplo muy sencillo y muy trillado, en el caso de personas que creyesen que había una vida después de esta, pues digamos que eso ayudaba a que las personas se resignasen, que no se rebelasen, que fuesen humildes y que se sometiesen esperando que los sufrimientos de este mundo fuesen recompensados en otro. Y eso, desde el punto de vista marxista, está promovido o apoyado por clases sociales a las que les convienen esas ideas. Esto, ya digo, incluso aunque esas clases pudieran creer en esas ideas. Pues sí, porque se podría decir que el cura cree de verdad en Dios, pero eso no hace que no le resulte una idea más conveniente al cura que al feligrés o al miembro en fin, el miembro normal y corriente de la iglesia. Vale, esto sería un ejemplo también de la alienación religiosa, de cómo una persona puede sentirse, digamos, sometida o puede sufrir más por un tipo de sensación de extrañamiento, que es la que tiene que ver con la alienación, perdón, pero que al mismo tiempo es también viene acompañada de un tipo de ideología religiosa, que es el discurso que hace que se produzca esa alienación. Además del discurso están las propias prácticas, ¿sí? El hecho de que haya una iglesia, el hecho de que pues, un cura tenga más o menos dinero o lo tuviese que otros miembros de la sociedad, etcétera. Pero en la parte de la ideología estamos hablando en concreto de eh, eh, las ideas, esa falsa conciencia, esas ideas falsas que las personas pueden tener sobre la realidad. Indicando siempre, en el caso del marxismo, que la verdad se encuentra en la parte material de la vida, precisamente.
Es decir, que hay una verdad material, práctica, económica, que es más cierta que los discursos más superficiales, por ejemplo, por seguir con el mismo ejemplo, religiosos que puedan existir con respecto a la vida. Y que en el caso del marxismo, por ejemplo, es más, explica más la realidad. Entender lo que es el trabajo, entender lo que es la economía, que entender lo que es Jesucristo, en fin, el cielo, el infierno, la naturaleza de Dios, la Santa Trinidad, la Virgen María, etcétera. Vale,